Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es Una Nueva Mañana. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube y a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, en todo el país. Gracias por el favor de su sintonía. Vamos a conversar con Rafael Paz. Gracias por estar con nosotros, un amigo de la casa. Querida Colombia, qué placer estar aquí y saludarte, saludarlos a todos. De verdad que Iván, Yamel, a mi amiga la condesa. Mañana ya está aquí. ¿Mañana? Sí. Cónchole, yo hubiera querido que viniera hoy la conde. Ella está volando hoy. Un saludo a toda la gente de Nueva York, la gran parada dominicana, todos los padres. Muy lindo todo lo que vimos ayer, pero ya mañana te la tenemos aquí. ¿Vuelve mañana? Yo vengo mañana, sí, por eso. Bueno, Rafael, muchos temas, hablando de la renuncia del superintendente de electricidad, de todo el manejo que ha habido, del pacto eléctrico, que ustedes, bueno, en el caso tuyo ya está en la Fuerza del Pueblo, pero igual la gente del PLD lo propuso. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo estamos en esta situación con temas de apagones? ¿Qué es lo que ha pasado en el sector eléctrico? Mira, la situación del sector eléctrico dominicano es lamentable. Desde todas las perspectivas que tú lo analizas, en términos de datos, te vas a dar cuenta que ha habido un deterioro enorme en no solo la calidad del servicio, es decir, la energía que la gente recibe en su casa, estamos viviendo apagones nuevamente, sino en términos del desempeño de los organismos. Si te vas a la generación, la catástrofe más importante es la salida constante de la planta que más aporte en términos de reducción de costos le hizo al sistema, que es Punta Catalina, que estuvo por lo menos una de sus unidades durante el último año acumulado, ¿verdad? 6 meses fuera de servicio. Esto ha impactado el sistema porque ese activo público, que es la principal industria que tiene el Estado dominicano, ha dejado de ingresar en términos de beneficio para Hacienda, ¿verdad? Más de 60 millones de dólares. Pero además, Punta Catalina, aparte de ganar dinero que le pasa al Estado para poder traducir en obras de desarrollo, genera un impacto financiero positivo, es decir, el costo, el costo promedio del kilovatio se reduce y alivia las finanzas públicas y reduce el déficit. Eso, digamos, ha tenido un impacto similar, por lo cual, durante el último año, las salidas de Punta Catalina le han representado al sistema aproximadamente 120 millones de dólares que ha dejado de ingresar o ha tenido que buscar para pagar una tarifa más cara. Si te vas al desempeño de las sedes, el pacto eléctrico, en el cual estuve involucrado desde mi trabajo en el sector privado, que fue cuando se inició la discusión del pacto por la reforma del sector eléctrico, marcaba varios cronogramas. Un cronograma de reducción de pérdidas del sistema que debió ejecutarse. Cuando este gobierno asumió, las pérdidas andaban alrededor de un 23-24%, se han disparado a un 35%. ¿Por qué? Por mala gestión. En el caso de este, que es donde los números más sobresalen en cuanto a pérdidas, ¿qué ha pasado? Se ha disparado casi a un 57-58%. No puede ser. Sí, una locura. O sea, de la energía que sirve, deja de cobrar más del 50%, pierde más del 50%. No puede ser. Entonces, lo mismo ha ocurrido con el plan de desmonte burocrático. Se supone que las sedes, según señalan especialistas, pueden funcionar con alrededor de 1.400 empleados. Tienen más de 7.000. Originalmente redujeron la cantidad de empleados, pero aumentó la nómina. Entonces, lo que sucedió fue que entraron nuevas personas, pero con mejores salarios que los que estaban antes. Pero ahora tienen más empleados que en el año 2020. Esto de quitar la CDE, ¿qué impacto positivo trae y qué impacto negativo? En el caso de lo que yo observo, lo que veo es que deja sin cabeza la estructura de Punta Catalina y que hay que crear otras empresas o ver dónde se entra. ¿Dónde entra Punta Catalina en el sistema cuando quitan la CDE? ¿Y por qué la quitaron cuando tú dices que hay más empleados entonces? Mira lo que ocurre. Aparentaría que la CDE no existe, pero los contratos que tenía la CDE con las distribuidoras, con las generadoras, etcétera, y sus funciones siguen intactas. Lo único que pasó fue que el ministro de Energía y Minas tomó el rol del vicepresidente ejecutivo de la CDE, se creó un consejo unificado de las sedes con 11 miembros, o sea, un consejo unificado con 11 miembros, pero se aumentaron entonces
el pago que se le hacía a los miembros del consejo, ¿verdad? Porque antes cada institución tenía un consejo, la UER tenía uno, ETED tenía uno, EGI Claro. tenía uno. Esas siguen teniendo uno, siguen pero teniendo. las EDES Las EDES cada una tenía uno. O sea, el total de miembros de los consejos sumaban unos 21, ¿verdad? Tenían un ingreso de aproximadamente 150,000 pesos y los presidentes de cada consejo 200,000. Ahora los presidentes de los consejos tienen un ingreso de 350,000 pesos Esos y cada 11, miembro esos 11. tiene entre 200 y creo que 250,000. Entonces, 250 al final, por cuando tú 11, calculas, son es lo mismo o más. 2.750.000 solamente para esos 11 miembros del consejo. Exactamente. Mensual. mensualmente. Pero con razón es que la luz está cara. Entonces, porque hay que buscar ese dinero. Lo que ha habido es un aumento de la burocracia, un aumento de los salarios. No se han reducido las pérdidas, sino que se han aumentado. Pero tú sabes lo que sí se aumentó. El único cronograma que se cumplió, el de aumento de la tarifa. Entonces, eso golpeó los bolsillos de los usuarios y generó una reacción social airada que ha encrispado a la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque todos los costos se le han disparado. Entonces, O sea, en el pacto eléctrico nada se cumplió excepto subir la tarifa. Correcto. ¿Cómo tomas tú este retroceder del presidente y después que salieron los administradores de la sede, Milton Morrison vino aquí a defender el pacto y a los 2 días Luis Abinader dijo, esto no va? ¿Cómo tú lo tomas esto? mira, yo creo que es una manifestación más de lo que nosotros hemos denominado como el gobierno del zigzag. Es un gobierno que toma medidas, que luego echa hacia detrás, que improvisa y que no tiene un direccionamiento claro. Pero Eso no ha estaba generado bien, Rafael. una incertidumbre enorme. Pero no estaba bien que si tú dices lo único que se subió fue la factura eléctrica, ¿no estaba bien que él retirara eso? Bueno, lo que pasa es que tú puedes decir que está bien, pero ¿qué fue lo que se retiró? Lo que se retiró son los aumentos futuros, ya se aumentaron, ya ese aumento que se generó, por más que tú veas esa resolución de la superintendencia, ese aumento no se lo despinta a nadie al pueblo. No me El pueblo diga. lo está sufriendo. No me O digas. sea, la gente ya lo pagó, Colombia. La gente ya lo pagó, ya se lo sacaron de los bolsillos a la gente. No, y que tampoco tenemos seguridad de si realmente lo que nos aumentó es lo que nos van a devolver. Correcto. Pues yo pude haber pagado un 200% y me pueden devolver un 30% de lo que yo pagué. Correcto. Entonces, al final, el problema es que estamos estancados en el sector eléctrico después de haber pontificado tanto. Y mira, yo tengo una simpatía natural por Antonio Almonte, que es de la provincia donde yo crecí. Antonio Almonte es del cacique Monteplata. Entonces yo tengo una empatía natural con él, pero Antonio se pasó toda la vida pontificando sobre cómo había que transformar el sector eléctrico. Entonces tiene todos los poderes y el resultado, y me estoy concentrando en los resultados, al final deja mucho que desear. Mira, yo creo que este gobierno ha sometido al país a unos niveles de incertidumbre que tienen a los dominicanos perplejos. O sea, la gente parecería que está viendo un país que no conoce. En términos prácticos, hemos estado sustituyendo funcionarios por una razón o por otra a razón de 2 funcionarios por mes. Por alguna razón, todos los meses salen 2 funcionarios, de nivel ministerial o directores generales. ¿Qué te Eso pareció, nunca se había visto ¿qué te antes. pareció esta renuncia de Velasco después del escándalo del aumento, que en realidad hace un año, no fue ahora? ¿Es positivo o negativo esa renuncia? Mira, yo pienso que Velasco, que es un técnico probado en el sector, de hecho dirigió durante mucho tiempo el Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio, es una pérdida sensible porque es un gran técnico, es una persona que conozco, lamento mucho su situación. Yo decía esta mañana en un tuit que las 4 virtudes cardinales son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza, que son importantes para la vida, pero también para el ejercicio de lo público. Yo pienso que hay mucha gente que no entendió la naturaleza de las funciones públicas y la delicadeza que hay que tener. Yo fui titular de una entidad del Estado autónoma, el Consejo Nacional de Competitividad. Mi salario, por ley, era el equivalente a $10,000. Cuando yo llegué a esa posición, había un desfase entre lo que decía la ley y lo que había en la práctica, de 200,000 pesos. Yo no produje un aumento. ¿Por qué? Sencillo. Cuando uno va a la función pública, uno va a pagar un precio por servir. O sea, no tiene un fin lucrativo. Yo creo en salarios dignos.
y creo que los servidores públicos tienen que ser remunerados. Pero si tú tienes una situación y tú estás viendo que en el país los salarios están perdiendo poder adquisitivo, que la gente está hasta el cuello con la inflación, tú tomar la decisión de por esa razón mejorar tu salario, es como si tú hicieras un harakiri. Cuando yo vi que la justificación para el aumento que dio la superintendencia fue la inflación acumulada, yo dije, se acaban de dar un tiro en el pie. Claro. ¿Por qué? Porque esto va a producir indignación popular. Ese día yo dije, hay funcionarios que tienen personas en su entorno que parecerían que son sus enemigos, porque el director de comunicaciones y el equipo que permitió que esa declaración saliera fue el responsable de que ese técnico, muy bueno, hoy renunciara. Entonces, también se ve una falta de coordinación en el gobierno. Sale el ministro de Administración Pública con el látigo a golpear a otro funcionario. Entonces, son cosas que la República Dominicana no había visto, que nos han sometido a un nivel de incertidumbre. Hay gente, yo no conozco el país que estoy viendo, no lo conozco. Entonces, esa inestabilidad se está traduciendo a la familia dominicana. Bueno, ¿Me escuchó, presidente Abinader? Fuera de lo del sector eléctrico en general, sabemos, y tú que vienes de la parte privada, empresarial, sin el pilar de la energía del sector eléctrico no se puede ser productivo. Si tenemos apagones, si tenemos alzas, no se emprende. Pero no solamente de energía, ¿verdad? Vive el hombre. ¿Cuáles otras situaciones tú entiendes que están afectando el desempeño de este gobierno que va a cumplir 2 años? Aparte de lo del sector eléctrico, ¿qué otras cosas tú crees en lo que no avanzamos? Tú que tienes también la mira de lo empresarial. Mira, yo creo que los resultados económicos, aunque pudieran parecer positivos, tienen dentro de sí componentes que afectan determinantemente a la gente. A mí me gusta enfocar el desarrollo económico a partir del empleo, que es la mejor política social que puede existir en un país. ¿Qué ha pasado con el empleo en la República Dominicana? El último reporte oficial del empleo, que es el que emite el Banco Central, que se llama Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo, en su último reporte trimestral, establece que todavía a abril de este año no se habían recuperado los empleos previos a la pandemia. Ay, quería ir. Y en aquel momento dije que el gobierno mintió en diciembre del año pasado cuando dijo que se habían recuperado los empleos prepandémicos. Pero si se hubieran recuperado, y tú dirás, bueno, pero la diferencia es 10.000 trabajadores, Rafael. Yo te diría, sí, 10.000 trabajadores 4 meses después. Pero además de todo, la masa laboral no es estática, crece todos los años. Para tú poder darle trabajo a los nuevos trabajadores que se incorporan a la población económicamente activa, tú tienes que generar todos los años mínimo 120.000 empleos para que no te aumente la cifra de desempleo. ¿Tú sabes lo que significa? Que por la falta de creación de empleo a un ritmo adecuado, en la República Dominicana hoy hay casi 800.000 personas que no tienen trabajo. El empleo pasó, el desempleo, de un 5.7% a un 6.4%. Y no es mundial. Ese número de 800.000, perdón, es la suma de las personas que todavía desde la pandemia no han vuelto a recuperar sus empleos, más el crecimiento que tú mencionas que hay cada año. Correctamente. Okay. Entonces, tú dices es mundial y yo te digo no Colombia. ¿Por qué? Porque los países que tomaron la decisión de atacar la inflación, Estados Unidos, por ejemplo, tomó la decisión de dejar correr la inflación, pero con un objetivo estratégico, recuperar todos los empleos. Es decir, vamos a tener una economía encarecida, pero vamos a poder generar más empleo para que no hayan americanos que estén en sus casas, sin ingreso. Esa fue una decisión de política monetaria y económica de los Estados Unidos. En República Dominicana el problema es que la combinación en los dos ámbitos es negativo. Una inflación en rangos históricos, con un 9.4% acumulado interanual, y un desempleo en un 6.4%. Es decir, aumentó la inflación, aumentó el desempleo, lo que significa que la política económica implementada por el gobierno no ha producido los resultados a favor de la gente. ¿Cuál es el resultado? Yo te lo voy a decir. 400.000 nuevos dominicanos que bajaron de la línea de la pobreza. 400.000 nuevos pobres. Eso significa casi la mitad de los dominicanos que fueron a la pobreza con motivo de la crisis financiera del año 2003. Rafael, perdón, Colombia. ¿Cómo tú ves, cuál es la proyección que tú crees que viene con esto de la inflación para lo que queda de este año 2022? O sea, ¿hay alguna esperanza de que esto mejore en este año o ya
por como nosotros vamos, no hay esperanza de que esto mejore por ahora. Y quiero sumarle a tu pregunta, que es lo que iba a decir, en el caso de los bonos para la familia, de la ayuda para ese tema de la gente que entró en rango de pobreza, la asistencia social que está dando el gobierno, ¿cómo lo ves? Mira, el gobierno generó un bono único para las familias en pobreza extrema. El objetivo de ese bono era evitar un descalabro adicional en estos indicadores que yo te estoy dando. Porque si no lo emitía, cuando calcularan, porque esto se calcula en términos monetarios, en los próximos meses se iba a verificar un aumento exacerbado. Y señores, perdónenme las palabras tan como dominguera, exacerbado, etcétera. O sea, un aumento exagerado de la pobreza extrema en la República Dominicana, y eso iba a terminar siendo, en el próximo informe sobre la pobreza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, iba a ser un hacha contra el propio gobierno por la falta de gestión de lo social, que ha sido su gran pecado. O sea, se dio el bono para que no saliera esa información o no ese subiera. Reporte. Okay. Claro que sí, tiene un objetivo de corto plazo, pero la realidad es que los dominicanos están perdiendo poder adquisitivo por la falta de generación de empleos y por una situación adicional que es muy preocupante. Cuando tú te vas a la cifra, tú te das cuenta en qué ámbito es que se ha destruido el empleo. En los sectores que generan mayor ingreso. El empleo industrial ha decaído. El empleo financiero y de seguros ha caído un 4.6%. El empleo en el campo dominicano se ha deteriorado a un ritmo de un 9%. Es decir, en el campo la gente está sufriendo por las malas medidas tomadas. ¿Y tú sabes dónde es que se está creando empleo? En el gobierno, administración pública, educación. Pero el turismo, salud. Tenemos récord mundial de turismo, algo bueno tenemos que decir. Sí, correcto. En turismo. ¿Qué ha pasado en turismo? Mira, ¿No se manifiesta eso económicamente? Mira, yo incluso lo he dicho públicamente a través de tweets y de pronunciamientos. El problema del turismo, al final, y lo saben las autoridades, es que está conectado con la economía norteamericana. Si la economía norteamericana, como se proyecta, entra en recesión, entonces se caen los ingresos por turismo. Nosotros tenemos que tener una economía diversificada. Tú tienes que hacer una apuesta a las exportaciones de bienes decidida y tienes que tomar medidas. Incluso ante un posible impacto de la economía norteamericana por su estancamiento. Oye, Elon Musk, que es uno de los líderes globales de inversión, ha señalado en los próximos años, en los próximos meses, la economía dominicana va a entrar en estancamiento. La americana. Lo ha dicho también JP Morgan. Va a entrar en un periodo de recesión la economía norteamericana. Nosotros tenemos que prepararnos para eso. Y tenemos que trazar un plan para colocar, por ejemplo, nosotros deberíamos identificar cuáles son los mercados que importan bienes que produce la República Dominicana cuando la economía norteamericana entra en recesión, para tratar de buscar mercados adicionales que generen ingresos para los dominicanos. Entonces, un poco de eso es lo que necesitamos en este momento. Y el problema es que vemos a un gobierno que está desorientado, que funcionarios toman un tipo de medidas, otros van en otra dirección. Es como si 2 o 3 estuvieran trabajando, pero la mayoría están disfrutando de las mieles del poder. Tenemos que irnos. Yamel quiere saber si en estos 6 meses la inflación va a subir, va a bajar. Queda explicado con la proyección de la economía norteamericana que dicta también el ritmo del mundo. Mira, el Banco Central ha estado tomando medidas para reducir la inflación monetaria. Después de una expansión del circulante enorme de casi 270,000 millones de pesos aproximadamente, debo confirmar ese dato, ahora está restringiendo el dinero, y por eso tuviste que en este último fin de semana se aumentó la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia de interés, de 7.25 a 7.75, 50 puntos básicos. Entonces, ese tipo de medidas encarecen los préstamos, restringe la economía y tiende a reducir la vocación de gasto de la gente. Entonces, ante toda esta situación, ¿a quién ha visto el pueblo como esperanza? Al líder de experiencia, con capacidad de gestión de crisis, con el liderazgo nacional e internacional para conducir a la República Dominicana. ¿Ustedes saben quién es ese? Leonel Fernández. Teníamos que terminar así, señor Rafael, gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias al señor director por estos segundos. Y como siempre, esta es tu casa. La lectura de Rafael Paz a lo que pasa en la situación actual, específicamente en el sector eléctrico. Muchas gracias. Siempre.